Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Experiencia de aprendizaje 3, actividad 16, comunicación primero y segundo de secundaria. Comunicamos nuestras recomendaciones a través del teatro de sombras. Competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Criterios. Adecúa el guión del teatro de sombras a la situación comunicativa, de acuerdo con el propósito comunicativo, al dar a conocer recomendaciones sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias. Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y cohesionada en su teatro de sombras. Emplea recursos verbales y no verbales para enfatizar lo que dice en su teatro de sombras. Evalúa la adecuación, la coherencia, la cohesión, los recursos verbales y no verbales de su teatro de sombras. Ahora vamos a difundir de manera creativa nuestras recomendaciones, por lo que es importante identificar la estrategia que usaremos para lograr nuestro propósito. Teatro de sombras. Elaboramos un guión corto a través del cual presentamos a nuestra familia las recomendaciones que elaboramos sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades respiratorias. Reseña. Teatro de origen chino a través del cual se cuentan historias. Los personajes son siluetas a las cuales los titiriteros les dan movimiento, vida. Tienen música y canciones de fondo que acompañan la presentación de los personajes. Implementos y materiales. Silueta de los personajes, hecho de papel o cartulina. Cada silueta tiene una varilla para poder darles movimiento. Un marco de madera o cartón grueso que haga las veces de marco del escenario. Tela delgada y clara para poder traslucir lo que se coloca detrás. Iluminación potente para crear el efecto de las sombras. Tareas. Creación de la historia, definición de los personajes y elaboración de las siluetas, coordinación de la música y las canciones. En la siguiente imagen podrás observar algunos de los ejemplos, donde se representan la escenografía a través de cartones y papel translúcido, con movimientos a través de las luces. Las siluetas representan cada uno de los personajes. Para nosotros poder elaborar nuestro teatro de sombras, tenemos que redactar nuestro guión teatral. Pero comencemos recordando qué es el teatro. El teatro es un género literario cuyas obras se crean para la representación. Una serie de actores dan vida a unos hechos sobre un escenario para que el espectador disfrute y se emocione. El guión de teatro es un texto en el que aparecen de manera ordenada todos los detalles para realizar una obra de teatro. Un guión teatral debe especificar lo siguiente. Personajes se dividen en principales y secundarios. Debes definir muy bien la personalidad y las características de cada personaje. Actos. Cada una de las partes de la obra se muestran enumerados. El paso de un acto a otro implica un cambio en la escenografía. Escenografía. La escenografía de cada lugar en el que se desarrolla la historia. Escenografía, también llamado escenas. Están dentro del mismo acto. Diálogos, textos que interpretan los actores. Pueden ser también monólogos. Esto sucede cuando en escena se encuentra un solo personaje. Acotaciones, da pautas sobre los cambios de decorados y el movimiento, la disposición y los gestos de los actores en el escenario. También vamos a encontrar los cuadros, elementos integrados dentro de una escena que representan situaciones o diálogos breves que pueden ser independientes al hilo conductor de la historia. Escenas están dentro del mismo acto y hacen referencia a los personajes que aparecen en el escenario. Un cambio de escena significa un cambio de personaje.
Planificamos nuestro teatro de sombras teniendo en cuenta que necesitamos que nuestras recomendaciones se pongan en práctica. Así lograremos que lo que hemos escrito cumpla con su propósito. Respondamos algunas preguntas que se encuentran dentro de la planificación. ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién deseamos que llegue el mensaje? ¿Por qué? ¿Qué materiales usaremos? ¿Por qué medio difundiremos el teatro de sombras? ¿Cómo ensayaremos? Generamos ideas para escribir la historia a presentar en nuestro teatro de sombras. Empecemos escribiendo las ideas base de la historia que vamos a contar a través de nuestro teatro de sombras. Recuerda que nuestro reto es cortar la ruta de transmisión de las enfermedades respiratorias y eso solo se puede lograr si las personas practicamos estas recomendaciones. Ahora vamos definiendo los personajes. Elaboramos una breve descripción de los siguientes aspectos. Personajes. Tenemos que contar una breve descripción. Lugar. ¿Dónde se va a desarrollar cada una de nuestras escenas del teatro? Tiempo. Argumento. Breve resumen de la historia. Escribimos los diálogos de nuestra historia. Vamos a escribir los diálogos de nuestros personajes en esa historia. Los vamos a dividir en inicio, desarrollo, cierre. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Inicio. Se presentan los personajes, se presenta el tema de la historia. Consideremos que el inicio o primer acto, en los primeros minutos se debe dar a conocer quién es el protagonista, qué quiere, de qué trata la historia. También plantean el detonante. Este acto se encierra dejando una pregunta en el aire. ¿Logrará el protagonista alcanzar su objetivo? Pasemos al segundo acto, desarrollo. Se desarrolla la historia y el nudo o el problema de la historia. Este llamado segundo acto es el acto de confrontación de los obstáculos que se interponen entre el protagonista y su objetivo. Estos conflictos deben presentarse poco a poco para que el riesgo crezca hasta su límite. Y finalmente el tercer acto. Cierre. Se presenta la solución al problema presentado. En el tercer acto, en esta etapa, tiene lugar el momento más importante y más difícil para un guionista. Es el clímax de la historia, es decir, es el momento en el que el protagonista se enfrenta cara a cara con los problemas y encuentra o no la solución a la situación. Para que un guión tenga éxito, el final debe ser inesperado y sorprendente. Elementos del guión teatral. En pantalla podemos visualizar un pequeño guión teatral. El guión teatral referido a los 3 cochinitos y el lobo feroz. En este guión teatral, en la parte superior tenemos el título, personajes, escenografía, actos, acotaciones, diálogos y cuadro. Las acotaciones pueden referirse a las acciones como también pueden ser referidas a los personajes. Si nosotros vamos a referirnos a las acciones, tenemos que dar datos sobre los lugares, la iluminación, la hora, el día, el escenario, dar indicaciones o sonidos. Y si nos referimos a los personajes, es el vestuario, movimientos, gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva. Debes recordar también que cada uno de los actos, a su vez, está dividido en escenas. Y estas escenas están marcadas por la salida o la entrada de los actores en el escenario. Te presento un pequeño ejemplo de cómo puedes tú trabajar tu guión teatral. En la parte superior, el título, autor, personajes. Los personajes tienen que estar con sus descripciones y características.
Acto 1, las acotaciones de ubicación de la escena, el narrador y los diálogos. Acto número 2, de igual manera, acotaciones de ubicación de la escena, narrador y diálogos. Y finalmente el acto 3, con las acotaciones de ubicación de las escenas, el narrador y los diálogos, que dan fin a nuestro guión teatral. Revisamos y corregimos. Luego de elaborar nuestros diálogos, podemos pasar a solicitar el apoyo de nuestros miembros de familia, que nos den su opinión, recomendaciones de cómo podemos mejorarlo. No olvidemos cuidar que nuestra voz sea audible, la vocalización adecuada y respetar las pausas y silencios para lograr el énfasis que le queremos dar a algunas partes de nuestra historia. Esto nos ayudará a que lo que queremos comunicar llegue al público efectivamente. Tomemos en cuenta los materiales necesarios para la presentación. Presentamos nuestro teatro de sombras. Ahora que tenemos nuestros diálogos y los implementos necesarios, involucramos a nuestra familia para poner en escena nuestro teatro de sombras. ¿Qué debemos hacer? De acuerdo con el guión, se les asigna un personaje y deben de ensayar. Armamos el escenario, que sea un marco con un cartón o una caja grande. Colocamos la tela o el papel translúcido. Al marco le podemos agregar siluetas propias del lugar o escena. Podemos dibujarlas o pegarlas. Dibujamos, cortamos las siluetas de los personajes y les colocamos el soporte, que pueden ser palillos. Comprobamos el manejo de la iluminación. Podemos utilizar linternas o un foco. Elegimos un fondo musical, el cual utilizaremos en los momentos que definamos. Ensayamos empleando todos los recursos, identificamos lo que debemos mejorar y volvemos a ensayar. Evaluamos nuestros avances. Nos autoevaluamos para reconocer lo que hemos avanzado y cómo podemos mejorar nuestros aprendizajes. Criterios de evaluación. Adecué el guión, diálogos, de mi historia en la presentación del teatro de sombras a la situación y al propósito. Expresé mis ideas de forma coherente y cohesionada en torno a las recomendaciones sobre la prevención y el cuidado de la salud respiratoria. Usé recursos verbales, conectores, referentes, etc. y no verbales, volumen de voz adecuada, etc. Evalué el impacto en mis interlocutores de las recomendaciones que permiten el cuidado preventivo de la salud respiratoria. Reflexión final. Con esta actividad hemos culminado la tercera experiencia de aprendizaje. Respondemos las siguientes preguntas a manera de reflexión final. ¿Cómo nos sentimos realizando esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué actividades fueron más sencillas de realizar? ¿Por qué? Explica tu respuesta. ¿Qué acciones consideramos que debemos realizar que nos permitan organizarnos para lograr el reto que nos proponen en las próximas experiencias de aprendizaje?